Buenos días, chicos. Bien, en el encuentro de hoy lo que voy a tratar de hacer es resumir un poco y cerrar la unidad de feudalismo y también tocar los contenidos que ustedes trabajaron en el último texto. Bien, para entender un poco, digamos, cómo vivía la gente en la Edad Media, es importante entender, digamos, cómo era la mente de estas personas y cómo estaba organizado el sistema de ideas y el sistema de pensamiento de la Edad Media. Y en este sistema de ideas y en esta organización de la vida cotidiana va a jugar un rol preponderante la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el feudalismo va a tener un peso no solo en lo religioso, sino también en términos políticos y también en términos económicos y culturales muy importante. La Iglesia Católica se va a constituir como el segundo gran poder de la Edad Media, porque en el primer lugar van a estar, digamos, los reyes, los monarcas. Monarquía por un lado e iglesia por el otro van a estar profundamente vinculados. Y esto se debe a que el rey ocupa el trono gracias, digamos, a su posición privilegiada por haber sido, digamos, parte de una familia real que ha heredado el trono. Sin embargo, la justificación ideológica para que el rey pueda ocupar este puesto, esta posición de privilegio, se la va a dar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en efecto, va a plantear en Europa Occidental que los reyes han sido elegidos por Dios para gobernar, y que el pueblo debe acatar, digamos, todas las decisiones de los reyes, porque ir en contra de los reyes sería ir en contra de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, los reyes les proporcionaban a los miembros de la iglesia no solo la protección política y militar, sino también les proporcionaban recursos como por ejemplo tierras, les permitían cobrar un diezmo a la población, es decir, que le permitían a la Iglesia Católica cobrarle impuestos a la población, que obviamente pagaban siempre los campesinos, los artesanos, los comerciantes, todos aquellos sectores que no formaban parte de los sectores privilegiados. Recuerden que los sectores privilegiados están compuestos por el clero, por la nobleza y por la monarquía. Estos son, digamos, los estamentos que no pagan impuestos, que tienen privilegios, que poseen el poder político, que gobiernan la sociedad y que no tienen, digamos, que trabajar para vivir, porque hay otros que trabajan por ellos. Bien, vamos a hablar un poco de la organización de la iglesia. La iglesia se va a organizar en dos grupos, básicamente, el clero. Por un lado, el clero secular, que son los sacerdotes que dependían de los obispos, y por otro lado, el clero regular o el monacato. El clero regular o el monacato está compuesto por monjes y por monjas que vivían en los monasterios y en las abadías. Los abades eran los directores de las abadías, es decir, las abadías eran, digamos, centros religiosos donde podían vivir monjes o podían vivir monjas. Monjes y monjas no convivían juntos, estaban las órdenes de monjes y las órdenes de monjas. Y quienes dirigían estas órdenes, que eran centros de reclusión, digamos, voluntaria, eran los abades. El clero regular, es decir, el monacato, va a estar sometido a la autoridad del Papa. El Papa se constituye como la cabeza de la Iglesia Católica. Es la máxima autoridad de la Iglesia Católica que reside en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Es decir, que a la cabeza de la Iglesia Católica en todo el mundo, en Europa Occidental, sobre todo, está el Papa. Del Papa van a depender los monjes, las monjas y el resto, digamos, del clero regular. La Iglesia Católica, al igual que la sociedad en la Edad Media, también tiene una organización piramidal, es decir, una organización que va del miembro más importante a los miembros menos importantes. En este caso, vamos desde el Papa, que es el, digamos, miembro más importante, quien dirige la Iglesia Católica, y a la cristiandad, y
por debajo del Papa, digamos, en los escalones más bajos, están, digamos, aquellas personas que se están incorporando como miembros regulares del clero, es decir, ya sea aprendices de sacerdotes, de monjes, monjas, etc. Bien, por lo general, monjes, monjas, los hombres religiosos vivían en los monasterios. Los monasterios eran lugares en los cuales se recluían voluntariamente los hombres y las mujeres religiosas que elegían este tipo de vida, se apartaban de la sociedad por lo general y los monasterios eran de carácter autosuficiente. Esto significa que van a estar compuestos por distintos edificios y van a tener distintas secciones que les van a permitir, digamos, tener el menor contacto posible con el mundo, porque van a poder producir casi todo lo que necesitaban. En primer lugar, dentro del monasterio había una iglesia, por supuesto, donde los miembros de ese monasterio iban a rezar. Tenía un comedor, tenía una sala capitular. La sala capitular era la sala donde se reunían los monjes o las monjas, dependiendo si el monasterio era de monjes o era de monjas. Tenía una hospedería. La hospedería era una suerte de cuarto donde dormían los peregrinos, es decir, las personas que iban de un lugar a otro peregrinando. Y también tenían un claustro. El claustro era el lugar donde rezaban los monjes. Era un lugar aislado donde, digamos, podían pasar horas rezando y conectarse, digamos, con su Dios. Por otro lado, tenían huertos donde, por lo general, los monjes y algunos campesinos que los ayudaban, a los cuales les permitían el ingreso dentro del monasterio, cultivaban la huerta. En la huerta producían todos los alimentos o la gran mayoría de los alimentos que necesitaba el monasterio. También tenían, digamos, corrales donde tenían animales para poder, digamos, consumirlos. Sin embargo, aquello que no producían lo intercambiaban con las ciudades o con los campesinos. Por último, los monasterios tenían importantes bibliotecas. Las bibliotecas de los monasterios fueron muy importantes porque lograron, digamos, contener libros y escritos que los propios monjes copiaban durante horas, se pasaban copiando libros de la antigüedad. Estos libros que van a copiar se van a preservar en las bibliotecas y hoy en día dan testimonio, digamos, de los pensamientos de los grandes filósofos de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Lo que hicieron los monjes en los monasterios fue rescatar muchas de las obras de la antigua Grecia, de la antigua Roma que habían quedado en el olvido y las copiaron a mano. Con esto lograron preservar muchos de los grandes tesoros culturales, pero también políticos sociales de esa época, de la antigua Roma, de Grecia, de los pensadores de la Edad Media. Es muy importante el trabajo de los monjes en este sentido porque muchos de los relatos que nos llegan de la antigüedad se han preservado gracias a la labor de estas personas. Bien, la vida en el monasterio se organizaba de la siguiente manera. Cada monasterio estaba gobernado por un conjunto de reglas, es decir, normas que los monjes y las monjas tenían que respetar. Por ejemplo, en algunos monasterios estaba prohibido hablar. No podían, digamos, dirigirse la palabra, se comunicaban generalmente a través de señas. Habían realizado los monjes y las monjas el voto de silencio. Otros monasterios no les permitían a los monjes y a las monjas salir, tenían que vivir recluidos dentro del monasterio, ni tampoco les permitían ser vistos por nadie que no perteneciera a esa orden. Cada una de las reglas que tenían los monasterios tenían que respetarse a rajatabla. Por supuesto, no les permitían convivir con mujeres, ni por supuesto tener hijos. Los monjes se dedicaban principalmente a rezar y a meditar buena parte del día. Sin embargo, también realizaban trabajos manuales, como por ejemplo, trabajaban en los huertos, ayudados por los siervos, es decir, por los campesinos del lugar, copiaban manuscritos, como ya les dije, en la biblioteca del monasterio. Al mismo tiempo también podían desarrollar alguna labor manual, como por ejemplo producir muebles, cosas que necesitara el monasterio.
Y digamos que no tenían mucho más para hacer durante el día los monjes. Llevaban una vida bastante estructurada, bastante organizada, y esto da cuenta, digamos, de alguna manera, de la manera en la cual se organizaba y vivía la religiosidad una persona que se dedicaba, digamos, o estaba dentro del clero. Bien, vamos a dejar acá. La próxima clase ya vamos a empezar a analizar el final de la Edad Media y el pasaje a la Edad Moderna. Cualquier cosa que no se entienda, cualquier cuestión que quieran preguntar, ya saben, me pueden escribir por privado y por favor traten de ponerse al día con las tareas. Les mando un saludo.